Tenemos como invitado en la mañana de hoy a Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. La producción del campo, la producción agropecuaria en general se ha visto pues bastante afectada en los últimos tiempos y se ha convertido en un referente fundamental porque hay contratiempos y dificultades para el abastecimiento venezolano. La Federación de Ganaderos recientemente ha tenido una exposición pública y abierta, incluso ante la Asamblea Nacional, presentando detalles de cuál es la situación, ¿no? Igual que el sector de Fedeagro, que también ha presentado su punto de vista sobre lo que está ocurriendo. Me gustaría que pudiéramos, Armando, y gracias por venir, un poco repasar sobre esas cosas que les están afectando a ustedes, que colocan incluso el abastecimiento nacional pues en un momento crítico, ¿no? Y muy difícil. Sí, bueno, sobre todo darte las gracias nuevamente porque ventilemos aquí públicamente la problemática del campo y abiertamente, ¿no? Yo creo que hoy por hoy el campo venezolano no está alejado de lo que pasa en el país. De alguna forma también es la radiografía de lo económico que está sucediendo, al igual que cualquier persona que le puede estar pasando en su núcleo familiar. Sostener la producción nacional desde donde veníamos ya bastante avanzado, en donde teníamos el 97% de la carne que se necesitaba en el país hecha en Venezuela, en donde en la década de los 90, en donde podíamos seguir avanzando porque solamente teníamos alrededor de 7,5 millones de hectáreas produciendo en el país, con una capacidad de poder nosotros tener más de 30 millones de hectáreas en el país con vocación agrícola y pecuaria. O sea, tenemos un potencial enorme que explotar. Hemos retrocedido al 40% de lo que hoy en día necesita el consumidor venezolano. O sea, la producción nacional que oferta para el consumidor venezolano es solo del 40%. El 40%, y debemos decir que hoy en día está mucho menos porque no está el pollo a la vista. Por supuesto, ni el cerdo tampoco está a la vista, solamente hay proteína de lo que llamamos nosotros el bovino. Las especies menores desaparecen básicamente porque dependen del alimento concentrado, y hoy en día es difícil porque todos los componentes o la mayor parte de los componentes, los que no hay en el país, tienen que buscarse fuera de él, y es imposible e inviable tener un producto en una gaceta oficial con unos precios controlados y poder nosotros acceder a comprar en el exterior los insumos y lo que nosotros necesitamos. Lo mismo está pasando con la carne. Por supuesto, tenemos mayor capacidad de podernos sostener, pero necesitamos insumos que tienen componentes importados y que nosotros no los conseguimos si no es con un dólar que no es el dólar oficial, sino un dólar negro. Así está sobreviviendo la ganadería, y por supuesto se ha ido a su más mínima expresión. Con uñas y dientes los productores agropecuarios tratan de sostenerse en su unidad de producción produciendo y tratar de transferirle a su próxima generación lo que por herencia él ha ido trabajando de generación en generación. Ahora, tú señalabas en esa intervención que tuviste recientemente en la Asamblea Nacional una serie de hechos que parecerían en el papel muy graves. Eso de tomar el porcentaje ya no del 10, del 30, sino del 100% en algunos estados de la producción de bovina para comercializarla el Estado venezolano o el sector militar, que es el que toma las iniciativas en este caso. Eso parece muy serio, ¿no? Por supuesto, eso es bastante difícil. Háblanos un poquito de eso, ¿qué es lo que está Primero, ocurriendo? que es inconstitucional e ilegal, y lo habla los artículos del 112 al 118 de la Constitución, en donde prácticamente eliminan la posibilidad de que nosotros podamos vender nuestros productos a lo largo y a lo ancho del país. O sea, un gobernador no puede tratar de cercar sus productos, lo que saca dentro de su estado, y matar a mengua a otros estados que de alguna forma no producen. O sea, no pueden morir los del centro del país. Caracas no puede morir de hambre, que es en donde está uno de los centros mayores poblados de Venezuela, porque el gobernador de Barinas impide que salga el ganado. Y te lo explico muy rápidamente. La capacidad que tiene Barinas es aproximadamente de 6,000 animales para poder matar al mes, pero ellos aportan al mercado venezolano por tradición más de 20,000 animales al mes. Hay represados cada mes 14,000 reses allí, y única y exclusivamente con la visión de quitarle o de meterle la mano en el bolsillo a los productores agropecuarios, pechándolos de un 30%, que también está en el 183 de la Constitución prohibido, porque ni los gobernadores ni los alcaldes pueden, ni ningún representante de el Ejecutivo, sea nacional, regional o municipal, pueden pasar por ese artículo que de alguna forma evita que puedan ser pechados el productor primario, y por supuesto que de alguna forma lo
están haciendo de espaldas a la ley, y nosotros estamos tratando de que por alguna forma se tumbe esa medida, porque creemos nosotros que es resarcir los derechos del productor agropecuario, que al final se transfieren en que el ciudadano del país no tenga absolutamente nada que Fíjate que escuchaba también del estado de Apure, una situación más seria, que incluso llegó a hablarse del 100%, retener el 100% de la producción local, cuando el mercado de Apure se puede abastecer solo, según los ganaderos, en un 10%, y el resto venderse al resto del territorio venezolano, distribuirse al resto del territorio. Es que es recurrente, es algo como Lo mismo está pasando con la leche y el queso, denunciaban también. Totalmente, que es recurrente. Inclusive estados como Yaracuy llegaron a sacar un decreto diciendo que podían meter 8 años un productor agropecuario que sacara de fuera, o sea, fuera de su territorio, sacara queso, sacara pan. O sea, es algo totalmente incoherente. Es como insubordinarse, diría yo, con la producción de cada uno de los estados, cada uno de los gobernadores, tratando en sí de autofinanciar, por supuesto, su gestión. Es totalmente inviable, porque nosotros, primero, no estamos metidos, nosotros tenemos nuestra visión muy clara, nuestra acción social es producir alimentos para poderlos vender aquí, y ojalá pudiéramos tener la oportunidad en algún momento, como dijimos al inicio del programa, de poder nosotros desarrollar más de esas 30 millones de hectáreas que están en el país, no solamente para producir alimentos para los venezolanos, que son 30 millones, que es una cantidad bastante importante, sino para poder nosotros crear empleo, crear, por supuesto, riqueza para la región, y por supuesto, para que nosotros podamos vender a otros países y traer divisas que bastante necesitan. Es más rápido reconstruir el campo venezolano que reconstruir el aparato petrolero del país. ¿Cuáles son los estados, antes de irnos a la pausa, Armando, que están siendo afectados con mayor vigor por esas decisiones que están tomando las gobernaciones? Los más importantes son Apure, Barinas, Guárico, Cogede. Zulia acaba de entrar el viernes pasado, esperamos que se levante la medida, porque básicamente abrir a ¿Cuánto es el porcentaje de retención para el Estado? Estaban hablando de 30%, algo que es totalmente inviable. Además de eso, no es solamente eso, es que lo pagan a 50 bolívares. Yo quiero preguntarle a cualquier consumidor, ¿qué consigue usted en la calle que tenga 50 bolívares? Nosotros tenemos que cuidar ese animal. El kilo. Cuidar ese animal 40 meses para poderlo poner en el plato de cada uno de los venezolanos. Además, que es la carne más económica de toda Latinoamérica. Segundo está la de Brasil, y nosotros estamos en un tercio o menos de un tercio de lo que obtiene un productor agropecuario de Brasil, comprando los insumos prácticamente al mismo precio o más caros que lo que compra el ganadero del país vecino Brasil. Bueno, vamos a hacer una pausa, Armando, y regresaremos enseguida. Estamos conversando con Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Continuamos con Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Ha habido también, Armando, una serie de señalamientos de algunos voceros del gobierno en decir o señalar que el problema es que tienen que tomar control a veces, porque muchos productores del campo se están llevando las reses a Colombia a venderlas. Sí. ¿Cómo se maneja la situación en fronteras? Sí, eso es un fenómeno que existe y nosotros lo hemos denunciado. Que no es nuevo, por lo demás. No es nuevo. Estamos descubriendo el agua tibia. El contrabando de frontera no solamente se limita al combustible. Ahora, eso es de alguna forma responsabilidad de las Fuerzas Armadas o del Estado venezolano. Eso no es responsabilidad de los productores agropecuarios. Ahora sí debemos decir claramente, y lo decimos sin ninguna duda, si el ciudadano, el Ejecutivo Nacional considera que hay un productor agropecuario delinquiendo en esa vía, nosotros por supuesto no lo vamos a parar, porque estamos respaldando a los productores, del más pequeño hasta el más grande, que contribuyen con la alimentación del país. Si tiene que aplicarle toda la fuerza de la ley, hágalo. Nosotros no estamos amparando ni respondiendo a eso. Ahora sí es una medida que debe el Ejecutivo Nacional de cuidar, debido a que el desbalance del precio que hay aquí fuera del país hace venir algunas mafias que pueden venir a comprar ganado y, por supuesto, ganarse una gran cantidad de dinero en los vecinos países que nosotros tenemos. Ahora, otro señalamiento también, esto viene del estado Táchira, en cuanto a que hay ganaderos que le están tomando las reses y ni siquiera se las están pagando. Sí, hay alguna actividad que hizo el expresidente de Fedenaga, Genaro Méndez. Sí, hay algunas actividades que se han hecho y pasó en el estado Táchira. Dieron alguna guía
Inmediatamente que dieron la guía para salir desde el estado Barinas, de alrededor de 250 y tantos animales que salieron, una vez que llegaron a Táchira, el Ministerio de el Ministerio de Alimentación giró una instrucción de que se confiscaran esos animales, pagándoselos a unos precios totalmente risibles, y por supuesto nada que ver con lo que habían devengado entre el productor y el matadero, y por supuesto esos animales venían para Caracas y fueron guiados hacia otros estados que no tenían nada que ver con Caracas. Allí prácticamente se ve quién de alguna forma mantiene un boicot para que no pueda llegar, por supuesto, hasta a ciudades como la que hoy en día estoy presente, que es la ciudad capital, y que está demandando altamente, porque por donde pasamos nosotros, desde el taxista hasta cualquier persona que de alguna forma nos pregunta, mire, ¿qué pasa con la carne? Debe ser que hay un desabastecimiento. Antes de la medida, hace 2 meses, en Caracas no había desabastecimiento de carne de res. Una vez que tomaron la medida, 2 meses, que tienen el control los gobernadores, desaparecieron los gobernadores prácticamente de la carne de los estados que tenían que contribuir con el arrime de la carne hacia el centro del país. Ahora, Armando, ¿alguien pudiera pensarse estaría beneficiándose de todo esto? ¿Hay algún negocio lucrativo detrás de todo esto? Bueno, yo creo que a las pruebas debemos remitirnos. Si a un productor le pagan 50 bolívares, que por cierto, esta semana, de acuerdo a los reclamos que hicimos, lo llevaron a 90 bolívares. Yo quisiera preguntarle a cualquier consumidor, ¿en dónde la regla es que una vez que uno vende el animal en pie a 90 bolívares o en canal a 90 bolívares, se duplica o casi se triplica nuevamente? Si se triplicara, debiera el consumidor venezolano tener esa carne que tienen los gobernadores aquí en cualquier ciudad a 300 bolívares. Yo quisiera preguntarle a cualquiera que está tras las pantallas que nos diga dónde está comprando carne a 300 bolívares, porque la realidad es otra. Nosotros estamos visitando carnicerías, visitando mercados en donde supuestamente se está arrimando esas canales que compran los gobernadores y nada tiene que ver el precio. Nosotros creemos que todavía al precio que está en las carnicerías es un precio que de alguna forma está muy por debajo de lo que se cobra la carne a niveles internacionales, pero bien aún también sabemos que no se le está pagando al productor agropecuario, ni es el productor agropecuario, y eso sí queda claramente explícito, el que está poniéndole el precio a la carne final cuando llega al consumidor. Ahora, de seguir las cosas así, que puede ocurrir, estamos rumbo pues a final de año, donde hay un apreciable consumo de carne. En este caso, ¿qué van a tener los consumidores venezolanos en la mesa? Bueno, si no hay carne de pollo, no hay carne de aves, no hay carne de porcino, de cerdo, lo único que tenemos es la carne de res. Nosotros pedimos que se levanten esas medidas para que por lo menos puedan tener algo de proteína los consumidores venezolanos en el mes de diciembre, y pedimos que de alguna forma el Estado venezolano o el gobierno nacional lo haga. Nosotros le tomamos, por supuesto, la palabra al presidente de la República, quien dijo que quería que produjéramos en Venezuela. Nosotros no nos queremos ir de Venezuela, queremos seguir produciendo alimentos aquí, pero por supuesto necesitamos que nos escuche y nos oiga y que se pongan en práctica políticas que no sean las mismas que se han utilizado en los últimos años, que han acabado prácticamente con el aparato productivo del país. Estamos dispuestos a hacerlo porque yo creo que ningún productor quiere producir menos de lo que hoy está produciendo. Al contrario, es una competencia sana en donde cada día queremos incrementar, pero necesitamos algunas herramientas, entre eso paz y confianza, que es una de las más importantes que el Estado venezolano debe generar. Falta, Armando, apenas mes y medio para que culmine este año 2018. ¿Cómo descorremos las cortinas precisamente con el abastecimiento de carne, también de carne, de leche y de quesos hacia el 2019? Creemos que es una pregunta muy difícil de contestar. De no podernos sentar todos en una mesa entre el gobierno nacional y los productores agropecuarios para poder debatir algunas políticas de emergencia, porque hay posibilidades de traer proteínas rápidamente con el pollo. A mediano plazo tenemos las especies menores y por supuesto podemos incrementar una cantidad de cosas que podamos hacer para incrementar el rebaño bien mermado que tiene Venezuela, para que nosotros podamos viabilizar totalmente que el ciudadano venezolano tenga la proteína que necesita. Ahora bien, eso pasa por manos del Estado, no pasa por manos de los productores. Inviable que nosotros podamos seguirnos sosteniendo. El panorama de alguna forma no luce muy claro y por supuesto anunciamos ante el consumidor venezolano que posiblemente tenga más carencia en lo que es el tema de la proteína y que posiblemente su alimentación vaya a ser única y exclusivamente los pocos carbohidratos que puedan haber en el país. Bueno, Armando, gracias por haber estado con nosotros, haber ofrecido toda esta información que es muy importante para los consumidores venezolanos. Agradecerte pues el que hayas estado con nosotros y renovarte la invitación para una próxima oportunidad.
Una pausa, al regreso, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.